Hola a todos y bienvenidos a una clase más de Microsoft Office Word nivel intermedio. En esta oportunidad estaremos trabajando sobre el concepto de combinación de correspondencia. Como su nombre nos lo indica, lo que vamos a realizar aquí es una combinación de una lista de destinatarios con una correspondencia en específico. Esta puede ser una carta, una citación, una solicitud, ¿no? Dependiendo de la necesidad del documento. Entonces, eh, básicamente el trabajo aquí está en configurar esta lista de destinatarios y también vamos a ver el uso de algunas reglas que nos van a servir para automatizar la edición de este documento. Y también estaremos viendo el concepto de campos, ¿no? Cómo es que podemos insertar estos datos que van a ir variando, ¿no? Los datos de los destinatarios en un documento único, ¿no? De tal forma que ya nosotros no nos preocupamos por estar editando cada documento para cada destinatario, ¿no? Simplemente combinamos el documento de Word con una lista de destinatarios, lo mandamos a imprimir o lo mandamos por correo y listo, ¿no? Se acabó. No hay más trabajo que hacer. Bien, entonces, ya con esta introducción, vamos a trabajar dentro de la pestaña correspondencia. Y en primera instancia estaremos viendo el botón iniciar combinación de correspondencia, que dicho sea de paso está en el grupo que lleva el mismo nombre en este botón, ¿no? Iniciar combinación de correspondencia. Y en este botón vamos a encontrar algunos accesos directos sobre la forma en la que vamos a trabajar, ¿no? Si vamos a trabajar bajo un formato de cartas, mensajes de correo electrónico, sobres, etiquetas, directorio. Eh, Estos dos sobres y etiquetas ya lo hemos visto en la clase pasada, ¿no? De modo que lo que podríamos explicar acerca de cartas es básicamente que va a colocar el documento que tenemos actualmente una vez que ya finalicemos y combinemos en un formato de papel de carta, ¿no? Es decir, aquí lo que podemos configurar con respecto a eso es el tamaño de la hoja, ¿no? Si nos vamos a la pestaña disposición, aquí en configurar página, vamos a ver, hay una pestaña papel, ¿no? Y aquí vamos a ver que hay una configuración específica para cada tipo de documento, ¿no? Puede ser oficio, A4, leather, hace referencia a carta, ¿no? Y, en fin, hay varias medidas para cada tipo de papel. En este caso, el que nosotros siempre usamos es el A4, ¿no? 210 por 297 milímetros. Lo que tenemos al lado es el equivalente, solo que está en el sistema de medición americano en pulgadas, ¿no? Inches. Y está su diminutivo in. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente es eso, ¿no? No lo vamos a ver parpadear quizás aceptar un poco el documento, pero ciertamente no vamos a ver los cambios aquí, sino al momento de hacer la combinación, en el paso final ya. ¿De acuerdo? Entonces, dado que estamos en un mundo donde el A4 reina básicamente, vamos a trabajarlo como un documento normal de Word, ¿no? Entonces lo tenemos ahí seleccionado. Y dicho sea de paso, vamos a cambiar de una vez el tamaño del papel, que ahorita lo tengo en tamaño carta. Si lo tienen en A4, lo dejan ahí, no hay problema. Y le damos clic en aceptar. Listo. Muy bien. Entonces, regresamos a la pestaña correspondencia y lo que tenemos es eso, ¿no? Vamos a trabajarlo como un documento normal de Word. Hay aquí un paso a paso por el asistente para combinar correspondencia. Eh, Básicamente es una guía y, ¿no? Ustedes lo pueden explorar por sí mismos, es bastante intuitivo. Muy bien, entonces ya que hemos definido que vamos a trabajar en este tipo de documento, lo que hay que hacer ahora es seleccionar destinatarios, ¿no? A quiénes van a ir dirigidas
estas correspondencias, ¿no? Esta correspondencia en particular. Dicho sea de paso, lo que yo tengo aquí es un documento así sencillo donde se hace una invitación, ¿no? El título va la Asociación de Vecinos por el Bien de Todos, ¿no? Una asociación de vecinos, ¿no? Y a quién va dirigido, ¿no? Su cargo, su organización, etcétera, ¿no? Estimado señor, bueno, acá debería ir fulano de tal también, ¿no? Fulano de tal, es una plantilla básicamente. Por medio de la presente, la Asociación de Vecinos por el Bien de Todos le saluda cordialmente e invita a participar a usted y a su plan de trabajadores a la inauguración de la losa deportiva de nuestra comunidad, cuya realización ha sido posible gracias a su gentil colaboración. Esperando su puntual asistencia, agradecemos la atención prestada, ¿no? Atentamente, firma, ¿no? La persona que actualmente está en el cargo de presidente de esta asociación. ¿De acuerdo? Aquí tenemos también un indicador de que tenemos que ingresar la fecha aquí, ¿no? Es una plantilla entre comillas, ciertamente, dado que es un documento normal, no es una plantilla propiamente de Word, pero sí es sobre la que vamos a trabajar en esta clase, ¿no? Bien, entonces, hay dos fuentes principales desde donde podemos, en realidad son tres, ¿no? Pero vamos a trabajar con dos. Veamos por qué, ¿no? Bueno, la primera es escribir una nueva lista. Esta nueva lista va a estar en el formato de Microsoft Access, ¿no? Nosotros vamos a poder ingresar uno a uno los datos de los destinatarios, ¿no? Por ahora no se tenga una lista de destinatarios ya hecha, lo podemos hacer, ¿no? Entonces nos concentramos en ese tiempo solamente de ingresar datos y esa lista pues va a quedar, ¿no? Ahí va a quedar para el futuro, para futuros documentos, ¿no? Y ya nada más vamos a tener que utilizarlo haciendo la combinación correspondiente, ¿no? Claro que eso va a exigir también, ¿no? Que se actualice la lista, se vea, ¿no? Que los destinatarios sean los adecuados, ¿no? En fin, esa es una modalidad. La otra es usar una lista existente. Aquí en esta parte podemos trabajar con listas creadas, ¿no? Dentro de Microsoft Access. Y también podemos trabajar con listas que tengamos en formato de Excel. ¿De acuerdo? Eh, Funciona de la misma manera. Luego tenemos elegir de los contactos de Outlook, ¿no? Para lo cual tendríamos que tener configurado en nuestro ordenador una cuenta de Microsoft, ¿no? Y utilizarlo con el programa Microsoft Outlook, ¿no? Que es ciertamente un administrador de correos electrónicos, ¿no? Pues bien, vamos por la primera. Vamos a echarle un vistazo a la primera opción, escribir una nueva lista, ¿no? Entonces, no es que nos va a llevar al entorno de Microsoft Access, sino aquí nada más, observen, ¿no? Nos abre esta ventana con el título Nueva lista de direcciones y en ella nos aparece una especie de Excel, por así decirlo, ¿no? Tenemos ahí, ¿no? Los nombres de las columnas, tenemos una fila donde podemos ir rellenando los datos, ahí tenemos el cursor que está parpadeando, ¿no? Y son varias columnas, ciertamente, ¿de acuerdo? Debajo tengo las opciones para poder trabajar con este entorno. Nueva entrada lo que va a permitirme es agregar una nueva fila, ¿no? Digamos, estoy ahí con una fila sin datos, por cierto, y le doy clic en nueva entrada y voy agregando una fila más, ¿no? También tengo la opción eliminar entrada, ¿no? Que hace referencia a la fila, ¿no? Me pide confirmación, le doy sí. También tengo la opción buscando, en este punto no vamos a poder utilizarlo, dado que no tenemos datos. Y esta última que dice personalizar columnas, que vamos a ver inmediatamente, ¿no? Le damos clic entonces. Y aquí yo puedo personalizar, ¿no? Las columnas que voy a utilizar. Es decir, hay datos que no necesariamente voy a tener o voy a disponer, ¿no? O voy a considerar en mi lista de destinatarios. Como puede ser, acá veo dos direcciones. Voy a quitar una de ellas.
quizás no voy a tener una columna tratamiento, ¿no? Esta columna es especial mm, porque va a hacer referencia a básicamente a cómo se le va a tratar al destinatario en esa correspondencia, ¿no? Los tratamientos son, pues, ¿no? Señor, señora, quizás por su profesión ingeniero, licenciado, o querido, estimado. Eso ya está en función de nuestras preferencias, ¿no? Entonces vamos a eliminar esto. Aquí campo de dirección, por ejemplo, lo podemos editar también, ¿no? Hay una opción que dice cambiar nombre. Seleccionamos ese campo y le damos clic en cambiar nombre. Entonces vamos a cambiarlo a simplemente dirección, ¿no? Dirección, le damos clic en aceptar y ahí está, ¿no? Vamos a considerar una ciudad, no, lo eliminamos. Una provincia tampoco, código postal tampoco, ¿no? País sí, pero vamos a dejarlo solamente con país. Entonces cambiamos el nombre y listo, ¿no? Teléfono tampoco en este caso. Eliminar. Y eliminar, ¿no? Entonces de esta manera podemos nosotros personalizar nuestras columnas. Quizás que queremos agregar una columna más que no está ya considerada dentro de los que vienen por defecto, entonces hacemos clic en el botón agregar y aquí vamos a agregar un campo más que va a ser para sexo, ¿no? Vamos a definir eso, nos va a servir más adelante, ¿no? Ahí tenemos entonces, ¿qué más? La ubicación, ¿no? De cada uno de ellos, ¿no? Quizás me interesa a mí que la última columna vaya después del nombre de la organización, ¿no? Antes de su dirección vamos a subirlo entonces, lo seleccionamos y lo ponemos en la ubicación que queremos, ¿no? Y un último cambio aquí voy a cortar este nombre a organización simplemente. Le damos clic en aceptar y listo, ¿no? Entonces ya cuando está listo con la configuración que nosotros deseamos, le damos clic en aceptar y se actualiza también acá afuera, ¿no? Y aquí podemos ir ingresando los datos, no simplemente es cuestión de tipear, ¿no? Luis Alcántara, organización, electrocentro, masculino, dirección, avenida Villa Palma, 457, país, Perú, ¿no? Y con un tab más, ¿no? La, la tecla que está por encima del bloc mayús, ¿no? Puedo agregar una nueva entrada directamente, ¿no? Sin hacer uso quizás del botón nueva entrada, ¿no? Simplemente con un tab voy a la siguiente fila. Muy bien, entonces esto para que ustedes puedan en futuras ocasiones crear, ¿no? Su lista de direcciones desde aquí. Muy bien, entonces vamos a guardar esto, ¿ya? Ustedes agregan más datos, voy a darle clic en aceptar y me apertura entonces una ventana de eh, un explorador de archivos, ¿no? Donde yo voy a seleccionar dónde voy a guardar. Al igual que cuando guardamos plantillas, Word nos habilita, nos sugiere sutilmente dónde guardarlo, ¿no? De frente nos lleva a esta ubicación, ¿no? Donde ya existe una carpeta especial, ¿no? Dice mis archivos de origen de datos que está en documentos, ¿no? O mis documentos, ¿no? Dependiendo de la versión de Windows que tengamos. Y ahí está, ¿no? Y este es justamente el formato de archivo del cual les estaba hablando. Es un formato especial que lo maneja Microsoft Access, ¿no? Y esta sería entonces la extensión de esos archivos, ¿no? Así como para plantillas,
dentro de la versión que estamos usando teníamos la extensión DOTX, aquí tenemos MDB, ¿no? Microsoft Database. Bien, entonces esta sería la carpeta ideal, ¿no? Para guardarlo, ¿no? Nos sugiere que lo guardemos aquí de tal modo que todas nuestras bases de datos o nuestras listas de destinatarios los podamos acceder desde un solo lugar, ¿no? Y directamente nos abra en esta carpeta. Bien, eso no quiere decir que no me va a permitir guardarlo en otra ubicación, ¿no? Tranquilamente puedo navegar hacia otras ubicaciones y guardarlo ahí, ¿no? Sin problema alguno. Entonces, vamos a guardarlo ahí, le damos un nombre, vamos a ponerle destinatarios 2 le vamos a poner, ¿no? Edita tipo listas de direcciones de Microsoft Office, ¿no? Ese es el formato. Y le damos clic a guardar. Y listo, ¿no? Entonces, no sé si han notado un cambio aquí. Vamos a cerrarlo. Vamos a cerrar este documento. Vamos a cerrarlo, ¿no? Yo no voy a guardar los cambios para poder a realizar de nuevo todo. ¿De acuerdo? Abrimos. Y como ya tengo mi base de datos creada, simplemente ahora ya no voy a usar escribir una nueva lista, ¿no? Voy a usar una lista existente, ¿de acuerdo? Entonces, lo que quería que observen es justamente esta parte, ¿no? Podemos ver cómo todo este bloque y este bloque de aquí, los tres últimos, incluido este botón del grupo en el que estamos trabajando, se encuentran deshabilitados, ¿no? Es decir, esto se da porque no existe una conexión actualmente entre el documento y una lista de destinatarios en específico, ¿de acuerdo? Pero esto cambia, ¿no? Cuando ya seleccionamos una lista. Entonces, vamos a visualizar esto, seleccionar destinatarios y usar una lista existente, ¿no? En este caso, vamos a seleccionar solamente para el ejemplo destinatarios 2 y le damos clic en abrir. Y ahora sí, ¿no? Se habilitan la mayoría de los botones, ¿no? Entonces, ahora sí ya tenemos una lista de destinatarios propiamente para editar. También tenemos, ¿no? El botón bloque de direcciones, línea de salud, insertar campo combinado, ¿no? Todo ello. Resaltar campos de combinación no se activa porque simplemente aún no hemos utilizado un campo dentro del documento, ¿no? Tampoco podemos tener una vista previa, ¿no? Y tampoco podemos buscar un destinatario dentro del documento, ¿no? Sí en la base de datos, ciertamente, pero no aquí. Muy bien, entonces lo que corresponde ahora es utilizar la base de datos que yo tengo creada para este ejemplo, ¿no? Usar una lista existente, yo voy a seleccionar destinatarios, ¿no? Ahí tengo un poco más de datos para trabajar acá. Entonces le doy a abrir y listo, ¿no? Ya hice el cambio ya. Ya hice el cambio. Es la misma lista, es una lista de destinatarios, tal cual les he enseñado, solo que tiene más elementos, ¿no? Más destinatarios. Vamos a verlo incluso, ¿no? De paso usamos el botón editar lista de destinatarios, entonces le damos clic aquí, ¿no? Y ahí está, ¿no? Esta es la vista que yo tengo, ¿no? Aquí ya hay una vista un poco más compleja, ¿no? Ciertamente, pero no es para asustarse ni para confundirse, ¿no? Simplemente hay que dar una leída, ¿no? Esta lista es de destinatarios que se utilizará en la combinación, ¿no? Esta es la lista. Use las siguientes opciones para agregar o cambiar la lista. Utilice las casillas para agregar o quitar destinatarios de la combinación. Cuando la lista esté terminada, clic en aceptar, ¿no? Aquí tengo yo entonces esta lista, ¿no?
hay una columna que me dice de dónde provienen estos datos. Todos provienen de la misma base de datos, ¿no? Destinatarios.mdb, ¿no? De la misma lista de destinatarios. Yo tengo acá yo apellido, nombre, tengo un tratamiento, ¿no? Aquí ustedes pueden ver, lo he puesto de acuerdo a la profesión, ¿no? Contador público colegiado, director, ingeniero, licenciado, simplemente señor. De la organización a la que pertenecen, aquí lo he dejado como campo de dirección 1, el país también he considerado, el cargo que ejerce dentro de la compañía y el sexo, ¿no? Bien, aquí al igual que Excel nosotros podemos ordenar, ¿no? Con un solo clic o especificando qué tipo de orden queremos tener, ¿no? O queremos seleccionar de todos, solamente los que son doctores, solamente hay dos. O los que son licenciados, ¿no? A ver, quitamos esto, ponemos en todos, ¿no? Decimos de los que son licenciados, solamente hay un licenciado, ¿no? Y así. Contadores públicos. Bueno, aquí hay un pequeño detalle, ¿no? Que el primero tiene un punto y el otro no, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, quisiera corregir esto, ¿cómo haría, no? Entonces, tendría que ir a la parte inferior, ¿no? Aquí, y seleccionar primero la lista de destinatarios y luego decirle editar, ¿no? Voy a editar mi lista de destinatarios. ¿De acuerdo? Eso sería. Vamos a ponerlo en práctica entonces. Seleccionamos la base de datos y le decimos clic en edición. Muy bien. Ahí está entonces. Modificar origen de datos. Esta es la misma ventanita que teníamos al momento de crear una nueva lista, ¿no? Y tenemos acceso nuevamente a ella. Y vamos a corregir, ¿no? Vamos a, aquí por ejemplo, falta el punto, ¿no? Contador público colegiado. Ahora sí voy a tener eh, dos resultados, ¿no? ¿Qué más está por corregir? Bueno, ya lo vamos a dejar así y le damos clic a aceptar, ¿no? Ahora me sale este aviso, dice, desea actualizar la lista de destinatarios y guardar estos cambios en el nombre de archivo y la extensión destinatarios MDB, sí, ¿no? Y ya está actualizado, ¿no? Ahora sí, si hacemos una búsqueda por tratamiento para todos los contadores públicos colegiados, solo tenemos dos, ¿ya? Bien, entonces dejamos en todos porque vamos a usar todos, ¿no? De la lista. Bueno, aquí tenemos otras herramientas, ¿no? Ordenar de la A a la Z, podemos hacer filtraciones, buscar si hay duplicados dentro del registro, buscar un destinatario en específico, validar direcciones. Bueno, en este caso el validar direcciones requiere de un software especial, ¿no? Que ya trabaja con un sistema de mapeo, ¿no? Y que tiene una base de datos de las direcciones existentes a nivel mundial, ¿no? Y ya esto requeriría, pues, ¿no? Trabajar con un software adicional. Bueno, para nuestro caso no es necesario, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos en filtrar, por ejemplo, ¿no? Filtrar tenemos esto, ¿no? Filtrar y ordenar, ¿no? ¿Qué campo vas a elegir, ¿no? Tratamiento. Si tratamiento es, por ejemplo, doctor, ¿no? O CPC, ¿no? ¿No? ¿Y qué le voy a hacer, ¿no? Me da aquí la opción, ¿no? Borrar, ¿no? Entonces, todos los que son con eso, podemos borrarlo. Los que tienen esta característica, ¿no? O también podemos ordenar los registros, ¿no? Por tratamiento, bueno, estas son cuestiones de visualización básicamente, ¿de acuerdo? Esto sí es interesante, ¿no? Buscar duplicados, ¿no? En este caso basta con hacer clic en el botón y automáticamente hace una búsqueda, ¿no? Y te arroja resultados si es que hubiera duplicados, ¿no? Ahí vemos, dice, las siguientes entradas parecen ser duplicados. Utilice las casillas para seleccionar las entradas que desea incluir en su combinación, ¿no? Entonces, actualmente no tenemos nada, todos los datos son distintos, ¿ya?
Bien, entonces damos clic en cancelar y bueno, el buscar destinatario, ¿no? A ver, vamos a activar todo. No, buscar destinatario, por ejemplo, vamos a buscarlo al ingeniero Abel. No, ahí está, no está en tal fila, me dice. ¿No? Y también puede especificar en qué campo lo va a buscar, ¿no? Yo quiero que busque en apellidos, por ejemplo. No va a encontrar ningún elemento, ¿no? Está dentro de la columna o del campo nombre. Bien, esto es así entonces, ¿no? Bastante sencillo, bastante intuitivo. Quizás nos puede marear un poco cuando lo vemos a primera vista, pero es fácil de administrar, ¿no? Cancelamos entonces y ya hemos hecho la corrección y aceptamos. Y antes de pasar a otro tema o de finalizar la clase, eh, entonces veamos también que podemos trabajar con listas que no provienen exactamente de una base de datos como la que hemos estado viendo, sino desde una tabla de Excel, ¿no? Entonces vamos a seleccionar, eh, usar una lista existente y en mi caso yo la hoja de Excel lo tengo en el escritorio, ¿no? Y se llama destinatarios Excel. Voy a seleccionarlo y le doy clic en abrir, ¿no? Ahí me sale esta interfaz, ¿no? Donde dice en qué tiempo ha sido modificado, bueno, es relativo, y tenemos el nombre de la hoja, ¿no? Dice en la parte inferior, la primera fila de datos contiene encabezados de columna, ¿no? Es decir, ¿no? La primera fila donde pongo nombre, dirección, apellidos, esas líneas vendrían a ser los encabezados de mis columnas, ¿no? Entonces lo dejo ahí con el check y le doy clic en aceptar. Y listo, ya estaría vinculado. Por favor, si ven algo distinto acá en la hoja, ignórenlo, porque vamos a trabajar meramente con la lista de destinatarios de Access, ¿no? Esto de Excel es meramente para que ustedes puedan ver que es el mismo tratamiento, ¿no? Simplemente cambia la forma quizás en la que los vinculamos, pero luego de ahí ya viene siendo lo mismo. Eso se demuestra cuando editamos la lista de destinatarios, porque ahora mi documento está conectado a ya no a una lista de destinatarios de Microsoft Access, sino a una hoja de Microsoft Excel. Entonces vamos a darle clic aquí en editar lista de destinatarios. Y aquí tengo, ¿no? Lo ha pasado a esta ventana que para nosotros ya es familiar, ¿no? Y está tal cual, ¿no? Tal cual como si estuviésemos trabajando con una base de datos. Y en la parte inferior podemos ver que no se trata de un archivo de Microsoft Access, sino es una hoja de Excel. ¿De acuerdo? Y de la misma manera, como ya está dentro de este formato, si queremos editarlo, simplemente seleccionamos la hoja, le damos edición. Ah, bueno, me dice error, el proceso no tiene acceso al archivo porque está siendo utilizado por otro proceso. Eso es porque la hoja de Excel yo lo tengo abierto, ¿no? Aquí está. Este es, ¿no? Así tal cual lo ven, así de crudo, entre comillas, ¿no? Sin ningún formato, nada. Eso no quiere decir que necesariamente no va a tener formato, ¿no? Si quieren le agregan, igual lo que va a importar aquí son los datos, ¿no? Cada uno de los datos. Eso es lo que importa. Entonces lo cerramos y vamos a ver entonces que podemos editarlo, ¿no? Edición, de la misma manera, ¿no? Como hemos trabajado anteriormente. Y el siguiente paso sería ahora trabajar con el grupo escribir e insertar campos, ¿no? Esto lo estaremos viendo en la siguiente clase. No se olviden de practicar lo aprendido.